Pertenezco a primero BI y en esta ocasión me ha tocado lo que es la explicación de cómo realizar un comentario lingüístico. Entonces empezamos. Para realizar un comentario lingüístico primero debemos tomar en cuenta que esto tiene tres partes. La primera parte es la enunciación del tema, la segunda parte es la enunciación de las características tanto lingüísticas como estilísticas y la tercera parte que es la deducción de qué tipo de texto es. Bueno, la primera parte, que es la enunciación del tema, debemos tomar en cuenta que debe ser algo breve y sintético, es decir, no tenemos que utilizar terminaciones superfluas ni nada que no conlleve al tema. También, para deducirlo, es fácil, solo tenemos que darnos cuenta en el fragmento del texto que nos ubican cuál es la palabra que más se repite. Entonces, en relación a eso, creamos la tesis de cuál sería el enunciado principal del tema. Y como último, hay que reconocer la intencionalidad o la actitud con la que el autor realiza esta obra de la cual se extrae el fragmento. Ahora, para la segunda parte, que es el reconocimiento de las características tanto lingüísticas como estilísticas, que es la estructura como quiera de nuestro comentario, debemos tener en cuenta cosas que debemos evitar y cosas que debemos hacer. En principal, lo que debemos evitar es utilizar epígrafes y subepígrafes, como también la enumeración de las características. No debemos enumerarlas y mucho menos si son características que no tienen que ver. Además de que debemos evitar hablar del fragmento en sí, es decir, hacer como un resumen o una paráfrasis. Lo que debemos optar en sí para que sea un comentario de calidad es dividir este comentario en párrafos en donde cada párrafo tenga una idea, es decir, un argumento en cuanto a las características del texto y realizar esta en una forma de redacción es decir, no con enumeraciones, sino un redactado seguido. Ahora, en la estructura de nuestro comentario debemos tomar en cuenta las dos partes esenciales, que sería la introducción y el cuerpo. En la estructura de nuestro comentario en cuanto a las características, tenemos que tomar en cuenta dos partes esenciales, que sería la introducción y el cuerpo. En la introducción debemos hacer referencia a la obra a la que pertenece el fragmento que nos dan, los datos del autor, el contexto de la obra, que puede ser histórico, el cual engloba los aspectos sociales, políticos, económicos, religiosos y entre otros de la época en la que se realiza. Debemos enumerar las características esenciales de la obra dependiendo a la escuela literaria a la que pertenezcan. Además, debemos optar por ser breves, ya que la introducción es un pequeño fragmento de lo que se va a tratar la estructura o los párrafos siguientes. En el cuerpo debemos especificar la estructura del texto en cuanto a las ideas principales y las ideas secundarias que éste tiene, es decir, lo que nos quiere dar a conocer en sí como ideas implícitas, en otras palabras, y relacionarlo. Cuando es un texto argumentativo, en cambio, lo que debemos hablar en sí es de la tesis y de la estructura que maneja esta argumentación, ya que existen diferentes tipos de argumentos. Entonces debemos considerar la tesis y el tipo de argumento, que puede ser inductivo, deductivo, encuadrado, paralelo, etc. Ahora, para reconocer principalmente las características de nuestro texto, tenemos 4 planos. El primero, que es el plano del lenguaje, que es en sí el pragmático, que se refiere a la implicidad del texto, es decir, lo que no se puede ver y lo que nosotros deducimos, que en este caso es la intencionalidad del texto, que puede ser persuadir, convencer, narrar, entre otras cosas que no se encuentran inmersos en la lectura, sino que nosotros lo deducimos por lógica. Puede ser las funciones del lenguaje utilizado, ya que pueden existir lenguajes técnicos, coloquiales, vulgares, de campo semántico, etc. Entonces deducimos cuál sería su función. Y los elementos de coherencia y cohesión que se encuentran, que existen varios, que nosotros debemos aprenderlos para poder nombrarlos o mencionarlos. Después tenemos el plano fonológico, que como su nombre lo dice, fonético se refiere un poco a los sonidos, entonces es el tipo de entonación que utiliza, tanto exclamación, pregunta, que son los principales, y en donde más se aplican este tipo de planos sería en las composiciones líricas, ya que es donde más se ven estos aspectos que pueden ser la rima, la métrica, los tipos de composición, los
acentos internos en cada verso o prosa, los recursos literarios que utilicen, que puede ser anáfora, síndeton, polisíndeton, entre otras, las sinalefas, las dialefas y todos estos recursos que se utilizan para igualar la métrica, en otras palabras. Después tenemos el plano morfosintáctico, que en sí es reconocer los dos planos, ya que son diferentes, pero se relacionan, el plano morfológico y el plano sintáctico. El plano morfológico es el tipo y la abundancia o escasez tanto de sustantivos, verbos o adjetivos, es decir, nosotros vamos a reconocer cuál es el que predomina y cuál es el que escasea. También tenemos en el plano sintáctico que debemos revisar el fragmento que nos dan y reconocer la existencia de oraciones tanto simples, compuestas, continuas, discontinuas y las relacionamos entre sí con el reconocimiento de los recursos literarios o las figuras literarias que se utilicen, ya que dependiendo de cada figura es cómo se van a formar las oraciones. Es como cuando tenemos oraciones inversas, entonces tenemos algún tipo de figura literaria implícita ahí. Ahora, en el plano léxico-semántico se enfoca el nivel del uso del lenguaje. En este caso puede ser un lenguaje culto, que es el que se utiliza generalmente con términos no tanto técnicos, pero de forma respetuosa y en tercera persona. El estándar, que es el que utilizamos normalmente nosotros en la vida cotidiana, en nuestro trabajo quizás. El coloquial, que es el que utilizamos cuando tenemos mayor confianza, pero sin llegar a utilizar diminutivos ni apodos, porque ya ese sería un lenguaje vulgar. Y el técnico, que es el que se realiza cuando se dirige a un tipo de población que ya tiene conocimientos sobre el tema que se va a tratar en el fragmento, ya sea en la obra o en el texto. En el campo semántico valoraremos o reconoceremos lo que son las relaciones semánticas, como la sinonimia, la antonimia, los campos semánticos, como la función del tema y la búsqueda en sí de las figuras literarias que se utilizan en esta obra, que pueden ser muchas en realidad, por ejemplo, la antítesis, la paradoja, la hipérbole, aliteración, entre otras. Ahora, esto es en cuanto a lo que son las características lingüísticas y estilísticas que deben estar inmersas en nuestro comentario. Ahora, para finalizar, que en este caso sería como la conclusión de nuestro comentario, tenemos el tipo de texto. En esta parte es justo en donde se valora nuestra capacidad de redacción, de síntesis y de recapitulación, ya que tomaremos en cuenta todos los argumentos y a partir de la recapitulación de todos estos argumentos que deben abarcar tanto las características y rasgos, ya sea implícitos o explícitos, es decir, la intencionalidad como los recursos que utilice, es cuando podemos nosotros deducir el tipo de texto, que podría ser literario, lingüístico, publicitario, argumentativo, expresivo, narrativo y etcétera. Y por ende, es decir, por deducción, llegaríamos a definir también sus modalidades expresivas, que pueden ser una modalidad de narración, de exposición, de argumentación, de descripción, entre otras, dependiendo del tipo de texto que es, ya que se aparean según su función y según el tipo de lenguaje que utiliza. Así que esta fue mi presentación. Gracias.